Capítulo 16. Una cena entre monstruos. Hirnif Runefar, Lord del Nix, el recién coronado emperador del Imperio Baharut, estaba sentado en su trono con expresión aburrida. La reunión de hoy transcurrió con bastante lentitud. Incluso más de lo previsto inicialmente. La nobleza empleó todas sus fuerzas para oponerse a las nuevas leyes sobre la esclavitud que quería incorporar al imperio. La esclavitud era una práctica común en el imperio, pero las leyes al respecto eran bastante vagas y llenas de lagunas que permitían explotarla y salirse con la suya cometiendo actos ilegales. Esta falta de orden es la razón por la que el emperador quería reorganizar por completo la esclavitud y, de ser posible, eliminar la esclavitud humana de la ecuación. Después de todo, la esclavitud humana, aunque aún legal, estaba muy mal vista en otros países, como el Reino Santo de Roble y la teocracia de Slane. Y si bien no le temía a la primera, la segunda podía dañar gravemente su imagen pública y posiblemente causar disturbios internos. Esos estúpidos desperdicios de espacio son incapaces de ver el panorama general. ¿A quién le importa si pierden algunos negocios o fuerza laboral si, al final, toda la nación se beneficiará de mi decisión? Preguntó retóricamente. ¿Su majestad se encuentra mal? La voz de una de sus criadas lo sacó de su ensimismamiento. Negó levemente con la cabeza antes de dirigirse a ella. No, estoy bien. Solo fue un día largo, dijo, dedicándole a la criada una de sus clásicas sonrisas y ruborizándola. Tener una apariencia natural tiene sus ventajas, y él se aseguró de aprovecharlas al máximo. Desde que se convirtió en emperador, siempre encontró a las doncellas mucho más apreciadas y útiles que las muchachas nobles. Primero, y más importante, si se acostaba con una noble, se esperaba que se casara con ella y, si no lo hacía, probablemente se convertiría en su enemiga. Por otro lado, si se acostaba con una doncella, ésta seguramente lo colmaría de elogios durante las semanas siguientes. Eso, por supuesto, si tenía la habilidad de seducirla y no simplemente usar su posición en su contra. Si lo hacía, era imposible saber cuándo su sopa podría estar envenenada. También consideraba que las chicas nobles eran, en su mayoría, increíblemente idiotas. Carecían de la mitad del cerebro necesario para su posición social y la mayoría poseía un ego comparable al de un dragón. La diferencia radicaba en que el dragón probablemente se había ganado su ego y no simplemente lo había reclamado por su nombre. Las sirvientas, por otro lado, eran plebeyas y por lo tanto se esperaba que no tuvieran educación. Y, si bien esto era cierto en su mayor parte, muchas de ellas tenían una mente aguda entrenada por sus duras vidas. Ese factor fue precisamente lo que lo unió a él y a su primera amante favorita. Se llamaba Katrine, una criada rubia e ingeniosa de 16 años que se había acostado con él hacía apenas 7 meses. Ella despertó su interés al señalar una discrepancia en la cifra de la balanza que estaba analizando. Claro, no estaba prestando atención al papel en ese momento, pero aún así, la discrepancia estaba tan bien oculta que habría sido difícil de encontrar incluso para economistas experimentados. Su fascinación por ella solo creció con el tiempo y después de que llevaron su relación a la cama, juró hacer todo lo posible y convertirla en la nueva ministra de Economía una vez que consolidara su poder y purgara a esos tontos. Su Alteza Imperial, sus invitados han llegado. Uno de sus guardias personales le anunció, sacándolo de aquellos felices recuerdos y sumergiéndolo en la dura realidad presente. Se enderezó en su trono. La primera impresión era importante, y su corta edad no ayudaba en ese aspecto. Cierto, estaba creciendo, y en un par de años ya no debería ser un problema. Pero por ahora, debía hacer todo lo posible para evitar que lo vieran como un niño al que otros habían entronizado. Dejando esos pensamientos a un lado, el joven emperador se concentró en el asunto en cuestión. Había esperado mucho tiempo para esta reunión. Si el hombre con el que se reunirá demuestra ser tan bueno como sus acciones sugieren, entonces una alianza con él podría ser un paso importante para el futuro del imperio. Cuando se abrió la puerta de la sala del trono imperial, el locutor presentó inmediatamente a los recién llegados. Presentamos al ilustre y talentoso lanzador de magia Satoru del reino de Reestice, junto a sus compañeros. Lo anunció con una voz potente que resonó en toda la sala del trono. De inmediato, la mirada de Hirnif comenzó a escudriñar al grupo que avanzaba hacia él.
El hombre de cabello azul a la izquierda parecía coincidir con la descripción de Brennunglaus, al menos en apariencia. Vestía un sencillo pero elegante vestido azul. El hombre a su lado era un poco más alto y musculoso. Vestía un elegante atuendo marrón. Hirknif lo observó fijamente por unos instantes. Se rumoreaba que este era Gazef Stronov, pero al no haberlo conocido antes, le resultó difícil confirmar su identidad. Entonces, su mirada se dirigió al hombre en el centro del grupo. Era el más alto de todos y su cuerpo estaba cubierto por una impresionante túnica morada oscura, mientras que su rostro estaba oculto por una máscara negra con zafiros en lugar de ojos. Hirknif no tenía ninguna duda de quién era este hombre. El famoso Satoru, un hechicero de increíble poder, quizás incluso comparable al de Floder. Su mirada continuó recorriendo al grupo hasta que finalmente se fijó en las dos rubias enigmáticas. Dos chicas jóvenes, seguramente menores que él. La mayor tenía ojos verdes y llevaba un elegante vestido verde que combinaba a la perfección con ellas. Llevaba el pelo peinado a lo largo de un taladro. La menor tenía ojos azul cielo y llevaba un vestido similar al de la mayor. Solo que azul claro en su caso. Su cabello le caía elegantemente por la espalda. Él les dedicó una de sus sonrisas perfectas. La mayor se sonrojó levemente al sostener su mirada, mientras que la otra permaneció impasible. Su pequeña y elegante sonrisa no flaqueó ni un instante. Finalmente, el grupo se detuvo frente a la escalera que conducía a su trono. Las dos chicas le hicieron una reverencia. El elegante movimiento las identificó de inmediato como nobles de su cuna. Los dos guerreros le hicieron una reverencia respetuosa, mientras que el mago enmascarado se limitó a una pequeña pero respetuosa inclinación de cabeza. Les doy la bienvenida, mis más distinguidos invitados. Es un placer conocerlos finalmente. Les agradezco su respuesta positiva a mi repentina invitación. El emperador dijo en su tono más cordial. Le agradecemos la invitación, Su Majestad. Como probablemente ya sepa, me llamo Satoru. Es un honor conocer al estimado emperador, respondió el hechicero. Tenía una voz potente y profunda que casi parecía gritar respeto. El emperador asintió antes de dirigir su mirada al resto del grupo. Sí, he oído muchas historias sobre ti y tu increíble habilidad con la magia. Como gobernante de un imperio donde la magia es una de las artes más preciadas, es un honor conocerte finalmente. Saludó al hombre antes de detenerse un momento. ¿Y quiénes podrían ser tus compañeros?, preguntó. Este era uno de los puntos más importantes de la conversación de esa noche. Una vez que entendiera con quién hablaba, podría formular un plan. La etiqueta exigía que la persona más importante se presentara primero. Si el hombre alto y castaño era realmente Gazef Stronov, sería él quien se presentaría. Para su sorpresa, en lugar del hombre alto, quien dio un paso al frente fue la joven rubia. Arqueó una ceja con sorpresa al fijarse en ella. Saludos, Su Alteza. Me llamo Renner Teller Chardelon Rile Baiself, hija menor del rey Ramposa III y tercera princesa del reino de Reestice. Es un honor conocerla. Se presentó, sorprendiendo no solo a Hirknif, sino también a los demás nobles presentes, quienes quedaron boquiabiertos. El emperador se limitó a abrir la boca ligeramente. Mientras tanto, su cerebro funcionaba a toda marcha. Esto no era bueno, nada bueno, para sus planes. ¿Qué hacía ella allí? Habrían descubierto su plan. Pero eso debería haber sido imposible. ¿Cuál era su relación con este hechicero? ¿Y por qué demonios no sabía nada de su vínculo? Mientras intentaba ordenar su mente, la otra chica dio un paso al frente. Saludos, Su Majestad, mi nombre es Laki Salveindale Aindra, hija única y heredera del marqués Aindra. Me honra con su invitación. Mientras la chica decía eso, Hirknif sintió una migraña en la cabeza. Esto no es posible. Primero la princesa y luego este importante noble. ¿Qué pretende la familia Aindra con esto? Simplemente están haciendo una declaración. ¿O traman algo más? Antes de que pudiera hablar, el hombre de cabello castaño dio un paso adelante. Saludos, emperador Hirknif Farlord del Nix. Soy el capitán guerrero, comandante de la tropa guerrera del reino de Reestice, Gazef Stronov.
Agradezco la invitación y, en nombre de mi rey Ramposa III, lo felicito por su ascenso al trono. Olvídate de la migraña, esto era una pesadilla. Para el emperador, era casi como si alguien le golpeara la cabeza contra la pared repetidamente. El último miembro del grupo dio un paso adelante. Es un honor conocerlo, Su Majestad. Me llamo Brenun Glaus. Quizás haya oído hablar de mí en el pasado como un espadachín consumado. Me honra recibir su invitación a este evento. Mientras el último miembro se presentaba, Hirgnif tuvo que reprimir el impulso de llevarse ambas manos a la cara y cubrérsela. No había otra explicación. Todo esto era una gran trampa para atraerlo. Pero ¿cómo lo sabían? ¿Cómo pudieron descubrir mis planes? Hay un traidor en mi círculo íntimo. Muy pocos sabían de esto y aún así, en ese momento apareció una línea recta entre los puntos. No puede ser, fue todo esto orquestado. La visita al imperio, ocultar el vínculo entre este hechicero y la facción real, solo para atraerme y atraparme. ¿Pero qué logrará esto? ¿Cuál es el objetivo final de este movimiento? Mientras sus pensamientos se dispersaban en todas direcciones, tratando de comprender lo que estaba sucediendo, el silencio descendió sobre la habitación. Su Alteza? Preguntó uno de los ministros sentado a su lado. Su tono no era amenazante ni fuerte de ninguna manera, pero casi hizo que el emperador saltara de su trono de todos modos. Seguramente logró traer su mente de regreso a la realidad. Ya veo, debo admitirlo, no esperaba invitados tan estimados hoy. Les agradezco que hayan venido a conocerme, dijo, intentando con todas sus fuerzas no revelar su malestar interior. Al ver que nadie decía nada, continuó. Quizás sería mejor seguir discutiendo en la mesa. ¿Qué te parece? Preguntó tratando de salvar su fachada lo máximo posible. Sí, pero antes de eso, permíteme presentarte una muestra de amistad de mi parte. Dijo el mago mientras su mano desaparecía por un instante bajo su túnica antes de sacar una pequeña caja decorada. Inmediatamente, un sirviente se la quitó de las manos y se la llevó al emperador. ¿Es una trampa? ¿O algo peligroso? Escanear mágicamente este tipo de cosas es un procedimiento estándar, pero aún así, no abrirla sería una grosería. Escanearla antes de abrirla, aún más, maldita sea, estoy atrapado. Gritó el emperador en su interior mientras aceptaba el regalo. Se armó de valor antes de decidirse finalmente a abrirlo. La caja era pequeña y estaba decorada con tallas doradas. Sin duda, un envoltorio digno de un emperador, pero ¿qué podría contener? Se preguntó. Finalmente, decidió abrirlo, solo para encontrarse con un anillo hecho de lo que parecía ser una piedra blanca. Incrustada en él estaba la roca más extraña que jamás había visto. Su color cambiaba constantemente, de rojo a amarillo, luego a azul y luego a rojo de nuevo. Era, sin duda, hipnótico. El anillo es un objeto mágico, Su Alteza. Dijo el mago conocido como Satoru. Su poderosa voz atrajo de inmediato la atención de toda la sala hacia él. Quien lo usa se vuelve inmune a todos los hechizos del tercer nivel e inferiores. Explicó. Toda la sala se quedó boquiabierta y algunos incluso gritaron algo, pero al emperador le daba igual. Lo único que le importaba era cómo este hombre podía regalar así un objeto considerado tesoro nacional y llamarlo una muestra de amistad. Probablemente se podrían comprar tierras y títulos vendiendo este anillo, y él simplemente lo regaló como si nada. Simplemente, ¿quién diablos eres tú, Satoru? Pensó mientras su mirada ahora estaba completamente enfocada en dicho lanzador de magia. Punto de vista de la Kius. La joven noble no sabía qué pensar del joven emperador. Sin duda, parecía encantador. No podía negarlo, aunque no le interesara el amor. Pero aún así, había algo inquietante en sus ojos. La forma en que los miraba a todos, como si estuviera analizando un delicioso trozo de carne. No es que el emperador fuera un mal actor. Estaba bastante segura de que si no hubiera estado al lado de Renner durante un año, jamás habría notado la intención tras la mirada del emperador. Después de todo, ya había visto esa misma mirada en los ojos de su princesa muchas veces, aunque la intención de la mirada fuera diferente. Renner observaba principalmente, con estoicismo, todo lo que sucedía a su alrededor y no le preocupaba a Satoru. Por otro lado, el emperador usaba emociones falsas para ocultar las maquinaciones en su cabeza.
O, al menos, así lo veía Laquius con su limitada experiencia. Su análisis se detuvo en cuanto los sirvientes trajeron los primeros platos de la noche. Se quedó boquiabierta ante la cantidad de comida que habían traído. Era imposible que pudieran comer todo aquello. Estaba, por supuesto, acostumbrada a las fiestas y cenas suntuosas y extravagantes de la nobleza, pero en todas esas ocasiones había al menos 50 personas, si no más, presentes. En ese momento, apenas había 20 personas en todo el salón y casi la mitad eran guardias. ¿Intenta presumir? ¿Dejar algo en claro?, preguntó mientras miraba rápidamente al emperador, quien no parecía preocupado por los acontecimientos. Cuando los sirvientes terminaron su trabajo y sirvieron un poco de vino en las copas de cristal de todos los asistentes, el emperador se puso de pie, atrayendo toda la atención a su alrededor. Un brindis, mis más nobles amigos, por la visita del prestigioso mago Satoru y sus inesperados compañeros. El joven dijo con su habitual sonrisa amable. Que su visita sea larga. Los demás nobles respondieron, mientras todos en la sala bebían su vino de un trago, excepto Renner y Laquius, quienes se limitaron a beber el vino como una verdadera dama noble debería hacerlo, y Satoru quien ni siquiera tocó su copa por razones obvias. Al comenzar el festín, todos trajeron comida a sus platos y empezaron a comer. Todos excepto Satoru, quien ni siquiera se movió de su lugar, con la máscara aún cubriéndole el rostro. Laquius vio que algunos nobles del imperio lo miraban, pero no dijeron nada, simplemente ignoraron su comportamiento. Señor Satoru, ¿hay algo que no le guste? ¿Podemos encargarnos de que le traigan otros platos?, preguntó el emperador finalmente reconociendo la falta de acción de Satoru hacia la comida. No quiero faltarle el respeto, Su Alteza, la comida que ha preparado ciertamente se ve deliciosa, pero desafortunadamente es una regla estricta de la Orden de Lanzadores de Magia a la que pertenezco, que no podemos quitarnos nuestras máscaras encantadas, o de lo contrario se nos prohibirá usar magia nunca más. Explicó el lanzador de magia enmascarado con una pequeña reverencia hacia el emperador, quien simplemente sonrió amablemente. ¿Ah, en serio? Entonces, perteneces a una orden muy estricta. Espero que no te importe que nos demos el gusto con esta comida. El emperador respondió, sin parecer ofendido por la explicación de Satoru. Claro que no, Su Majestad. Poseo objetos mágicos que, en general, me evitan el hambre. Últimamente, casi nunca necesito comer. Satoru continuó. La sonrisa del emperador solo se amplió. Ah. Las maravillas de la magia. No me importaría tener tales objetos. Solo los dioses saben cuánto disfrutaría de un poco más de tiempo libre, dijo el chico, mientras los nobles se reían de su broma. Laquius notó que Satoru se reía un poco antes de que todos volvieran a sus quehaceres habituales. El silencio no duró mucho, pues la puerta se abrió y un hombre muy anciano, vestido con una túnica, entró en la habitación. Su barba blanca como la nieve le caía por delante. Disculpe la larga espera, Su Majestad. El experimento tardó más de lo previsto. El hombre habló con voz profunda pero tranquilizadora. Echó un vistazo rápido al grupo de invitados antes de caminar lentamente hacia la mesa y sentarse junto al emperador. En ese momento el emperador dio una palmada y se llevaron todos los platos. Mientras esperamos la siguiente ronda, puedo finalmente presentar a mi pequeña corte, ya que finalmente están todos aquí. Al ver que nadie respondía, continuó. Este anciano es bastante famoso. Quizás hayas oído hablar de él. Fluder Paradine, el único humano conocido que usa magia de sexto nivel, presentó al emperador, ya que el hombre ni siquiera reconoció su existencia y procedió a llenar su plato con comida. Este hombre encantador a mi lado es Loune Vermillon, mi secretario personal y escriba. El emperador presentó al joven rubio que estaba a su lado, quien luego les hizo una elegante reverencia. Es un honor conocerlos a todos, estimados invitados. Lo dijo en un tono tranquilo y agradable. El siguiente en presentarse fue el noble que estaba sentado junto al chico. Probablemente era el mayor de la sala, aparte del propio Fluder. Soy el duque Astarvin Tsuerot, quien actualmente se desempeña como ministro de Finanzas de Su Majestad tras el desafortunado fallecimiento del anterior. Es un placer conocerlos a todos, dijo mientras inclinaba la cabeza hacia Renner. Una declaración silenciosa para demostrar lo que piensa de nosotros.
¿O una simple muestra de respeto hacia la persona más importante entre los invitados? No lo sé, pero necesito prestar más atención, como dijo Renner, pensó Laqueus. Soy el conde Laveinemote, actual ministro del Interior. Es un honor conocerlo, dijo el hombre gordo de mediana edad sentado al lado de Fluder. Saludos, soy el conde Alphonse Runegrace, embajador del Imperio y primo materno de su majestad. Dijo el último, y, fiel a sus palabras, Laqueus pudo ver claramente el parecido entre los dos primos. Tenían los mismos pómulos y un tono de cabello rubio similar. Ahora que ya nos conocemos, os propongo disfrutar del plato principal de la cena. Un jabalí asado del bosque del reino de los elfos. Todos los nobles expresaron su sorpresa ante la declaración del emperador. La propia Laqueus se sorprendió. Después de todo, se decía que el bosque del reino élfico albergaba los animales más grandes y grandiosos de todo el continente. Algunos incluso creían que comiéndolos se podía vivir tanto como un elfo. Al traer una comida tan exótica a la mesa, el emperador demostraba claramente su poder y superioridad sobre el reino. Pero ¿cuál era el propósito de todo esto? ¿Quería simplemente imponer su dominio o intentaba impresionar a alguien? Laqueus ya no sabía qué pensar. Punto de vista de Hirgnif. Puede que la velada no haya empezado de la mejor manera para el joven emperador, pero finalmente se sintió a gusto. Tras superar la conmoción inicial en la sala del trono, su plan finalmente estaba tomando forma como esperaba. Una vez llegado el plato principal, consistente en un jabalí gigante que ocupaba casi la mitad de la mesa, el emperador procedió a pasar a la conversación principal que esperaba tener esa noche. Entonces, señor Satoru, ¿qué piensa de nuestra capital hasta ahora?, preguntó cortésmente, pero intentando transmitir curiosidad en su tono. La respuesta le permitiría comprender bien a su interlocutor. ¿Respondería usando su ingenio para transmitir un mensaje con sus palabras o simplemente expresaría una opinión vaga? El emperador dudaba que fuera esto último. El hombre que tenía delante era demasiado inteligente para comportarse como un simple. La ciudad. Sin duda, es una vista refrescante después de pasar un año entero en la capital de Reestice. La arquitectura me gusta mucho y las calles están muy limpias en comparación con otras que he visto. La voz profunda del hechicero respondió. El emperador sonrió para sus adentros. Fue una buena idea tenerlos todos limpios para este evento, pensó, sin sentirse tan mal por el dinero que tuvo que gastar, sabiendo que en un mes estarían tan sucios como antes de ordenar su limpieza. Incluso visité la Academia Imperial de Magia ayer. Desafortunadamente, me negaron la visita debido a la política de la academia, pero el amable recepcionista se ofreció a llevar mi caso a sus superiores para ver si se podía arreglar algo. El gigante hechicero continuó. El emperador no perdió la sonrisa, pero se aseguró de mirar a Fluder por un momento. El anciano hechicero pareció comprender los deseos de su emperador y asintió levemente. Un gesto que la mayoría de los presentes no percibieron, pero que el emperador reconoció de inmediato como una respuesta positiva. Satisfecho, el joven volvió su atención al hechicero enmascarado. En general, la ciudad es bastante animada y un buen lugar para vivir. El lanzador de magia continuó, pero luego pareció detenerse por un momento. Lo único que me pareció un poco inquietante fue la cantidad de esclavitud que aún se practica en un país avanzado como este, una pena, si me preguntas. Incluso el reino de Reestice está perdiendo poco a poco estas prácticas anticuadas, y solo hay unos pocos mercados donde la venta de esclavos es aceptable. Esas palabras provocaron una reacción en la sala, ya que la mayoría de los nobles fijaron sus ojos en él, pero solo unos pocos hicieron saber su disgusto a través de su mirada. Sería aconsejable respetar las tradiciones de los demás cuando se visita un país que no es el suyo, ¿no cree, señor Satoru? El duque Astarvin Tsuerod dijo en un tono gélido, ganándose una mirada silenciosa del emperador que el duque probablemente ni siquiera notó mientras sus ojos estaban fijos en el lanzador de magia extranjero. Estoy seguro de que Sir Satoru no pretendía ofender a nadie con su comentario. Personalmente, creo que ciertas leyes sobre la esclavitud están bastante anticuadas y deberían renovarse para adaptarlas a los tiempos actuales. El emperador intervino, intentando evitar que la situación se agravara. El duque simplemente murmuró algo en voz baja. Sin ánimo de ofender, por supuesto.
Mi tierra simplemente desaprueba prácticas como la esclavitud. Es principalmente una diferencia cultural. Aún así, no pretendo decirle a su majestad cómo gobernar su imperio. El hechicero explicó, tranquilizando al resto de la sala. ¿A qué juegas, hechicero? Primero me adormeces y me dejas tranquilo solo para deshacerme de él en el momento más inesperado. ¿Me está poniendo a prueba? ¿Quiere ver cuánto me he ganado el título?, pensó el joven emperador, molesto por la astuta maniobra del hombre que tenía delante. No es un tonto, pero sí un audaz. Para ponerme a prueba en mi propia casa, pero dos pueden jugar a ese juego, y yo tengo muchas más cartas bajo la mesa. Mientras el emperador meditaba sobre su próximo movimiento, una voz lo sorprendió. Era joven y dulce. Su mirada se dirigió de inmediato del mago a quien hablaba, quien resultó ser nada menos que la tercera princesa. Es como dijo Satoru. En el reino de Reestice sabemos lo indigno que es tal práctica y estamos trabajando para erradicarla por completo. Posiblemente incluso prohibiéndola en nuestro territorio. ¿No es así, Lakius? La princesa habló con su tono inocente y pueril, mientras el otro niño asentía vigorosamente. Toda la escena hizo reír a los nobles del imperio ante su tono y comportamiento, como adultos mirando a un niño que desea montar un dragón. El único que no rió fue el emperador, quien perdió la sonrisa y casi frunció el ceño directamente a la princesa. Pero la razón de ese cambio abrupto no fueron las palabras de la princesa, sino lo que acababa de hacer casi sin esfuerzo. Se burló de ellos y logró hacerlos reír por el insulto que acababan de recibir. Como tontos se dio cuenta mientras un sudor frío comenzaba a formarse en su cuello. No, es solo una niña. No hay nada que temer, tiene algo de ingenio, pero eso no sirve de mucho sin el poder para usarlo, se tranquilizó mentalmente. La conversación se reanudó sin problemas durante 10 minutos más, hasta que se llevaron el jabalí a medio comer. En ese momento, el emperador estaba sumamente tenso, su mirada pasaba del mago extranjero a la tercera princesa. Su mente intentaba tranquilizarlo, pero su lado más irracional no lograba disipar la inquietud que lo invadió desde el momento en que la princesa habló. Respirando hondo, el emperador relajó los músculos. Muy bien, entonces, acabaré con esta farsa de una vez por todas. Puede que no parezca tan digno, pero al menos me demostrará que esta princesa no es más que una niña ingeniosa, dijo mientras se obligaba a mirarla directamente con su mirada severa. Un gesto audaz y directo. Podría resultar bastante incómodo mirar así a una princesa extranjera, pero, en su opinión, el riesgo valía la pena. La princesa ni siquiera se inmutó por un momento bajo su dura mirada y simplemente inclinó la cabeza hacia un lado en confusión y de una manera bastante linda, como un cachorro. Disculpe mi curiosidad, princesa, pero he oído un rumor sobre el príncipe heredero. Se dice que agredió a la hija de un noble menor y que ella está embarazada de él. Claro que no me corresponde juzgar las acciones del príncipe heredero, pero me gustaría saber si el niño pasará a formar parte de la línea real. Lamentablemente, no estoy muy seguro de cómo funcionan sus leyes sobre herederos en asuntos tan delicados. Este era un asunto muy privado, del que solo la familia real y 6 grandes nobles estaban al tanto, por lo que podía considerarse un secreto nacional. Que un gobernante extranjero supiera algo así sería absurdo y causaría gran angustia al receptor. ¿Cómo reaccionarás? ¿Fingiendo ignorancia? ¿Negando? ¿Rebajando tu orgullo y aceptando la vergüenza pública? Pensó mientras ignoraba las miradas de sus compatriotas, quienes no parecían nada contentos con su audacia. Un sacrificio necesario, suspiró mentalmente, sin apartar la vista de la princesa ni un instante. Entonces ocurrió lo único que no esperaba. La princesa le sonrió radiante. Ah, se enteró de eso, su majestad. Ya veo que le gusta el chisme. Debe saber que a mí también me gusta participar en este pasatiempo. Parece que somos muy parecidos, no se imagina lo mucho que he aprendido sobre el imperio escuchando al marqués Blumbrush, siempre tiene las noticias más jugosas. La pequeña rubia habló con un tono inocente y cordial, como si hablara de algo trivial. En respuesta, el emperador se puso en alerta máxima. Sus músculos se tensaron aún más que antes y empezó a sudar. ¿Cómo sabe que nuestro mejor espía está comprometido? ¿Qué es esto? No hay manera.
Mientras su mente intentaba dar sentido a lo que acababa de oír, sus ojos se clavaron en los de Renner, intentando captar algo más. Algo que indicara que solo era una niña diciendo tonterías. Lo que encontró, en cambio, lo aterrorizó. Los ojos de la princesa estaban muertos. Completamente desprovistos de emoción, como un cadáver en movimiento. Miraba fijamente ese abismo azul, incapaz de apartar la mirada, como si se estuviera ahogando en él. Vio muchos tipos de ojos dirigidos hacia él en su vida. Algunos llenos de malicia, otros de admiración, otros de ambición y muchos más. Pero nunca, en su vida, había visto una mirada así dirigida hacia él. No podía leerlo. Ni siquiera podía comprender qué se escondía tras la máscara del rostro de la princesa. Sintió que sus manos temblaban mientras se hundía aún más en ese abismo, y en un instante, esa pesadilla terminó cuando la mirada de la princesa se desvió hacia otro lado. En ese momento, todos los sonidos a su alrededor regresaron con toda su fuerza, y soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Sus manos aún temblaban bajo la mesa, pero logró calmarlas. Ahora el sudor le caía abundantemente por la cara. Ah, pareces bastante rojo, Su Majestad. Hace mucho calor aquí dentro. Sería buena idea abrir una o dos ventanas, ¿no crees? La tercera princesa le propuso matrimonio. Sus ojos volvieron a fijarse en su figura, fijándose directamente en sus finos labios curvados en una agradable sonrisa, sin atreverse a ir más allá. El emperador sangriento sintió que las lágrimas estaban a punto de correr por su rostro cuando solo una palabra vino a su mente en ese momento. Monstruo. Punto de vista de Satoru. Todo ello considerado, la cena fue bastante bien en opinión de Satoru. Claro, el joven emperador parecía bastante nervioso al principio, pero no podía culparlo. Ser emperador debía ser muy estresante a esa edad. Después de todo, se depositaban muchas expectativas sobre él. El regalo que decidió darle no le parecía nada del otro mundo. Tenía un montón de esos anillos en su inventario, tanto de gacha como de objetos aleatorios. Serían útiles hasta el nivel 40, y luego los descartaría para siempre, ya que nadie usa hechizos de bajo nivel para atacar después del nivel 50. Al volver a la velada, agradeció el esfuerzo del emperador por preparar un banquete completo y exótico, aunque no pudiera probarlo. Su opinión del chico mejoró aún más cuando lo ayudó a calmar la situación con el noble mayor. Si no intervenía, Satoru no estaba seguro de poder lidiar con él solo, sin que se convirtiera en un incidente diplomático. Por desgracia, el emperador parecía tener algo en contra del príncipe heredero del reino de Reestice, y el hechicero no podía culparlo. Al fin y al cabo, a él tampoco le gustaba en absoluto el arrogante príncipe. Bueno, quizá debería haberse abstenido de decir ciertas cosas tan públicamente delante de su hermana. El chico tenía suerte de que a Renner tampoco pareciera gustarle su hermano, pero la mirada fulminante que le dirigió al emperador era totalmente merecida. Como líder de una nación, debería aprender a contenerse en ciertos asuntos. Pero dejando de lado ese pequeño incidente, la velada había sido bastante agradable y tanto Renner como Lakius parecían disfrutarlo. Quién sabe, quizás se forje una amistad entre el emperador y la princesa. Sin duda, mejoraría la relación entre sus países. Veamos si es factible. Quizás el emperador pueda concederle algunos favores a un amigo de un amigo, después de todo. Ahora que lo pensaba, dada la similitud de edad, también podría organizarse un futuro matrimonio para unir aún más a ambas naciones. Pero esa era una idea para un futuro lejano. Después de todo, seguían siendo niños. El personaje más confuso de esa noche fue el famoso hechicero Fluder Paradine. No porque tuviera algo extraño. Lo que más desconcertó a Satoru fue su presencia durante su primer encuentro en la sala del trono. Aunque el hombre declaró lo contrario después, Satoru lo vio no muy lejos del emperador durante su encuentro inicial. Claro, estaba usando un hechizo de invisibilidad para intentar esconderse. De hecho, Satoru probablemente era el único capaz de verlo en la sala, pero el incidente lo desconcertó profundamente. ¿Acaso el emperador me tenía miedo? Pero si es así, ¿por qué me invitó? Además, ¿por qué ese viejo me estuvo mirando todo el tiempo como un acosador siniestro? Se preguntó, bastante desconcertado por todo el asunto. Necesitaba comprender el motivo del hombre.
Quizás hablar con él me ayude a entender, se preguntó, decidiendo dejar el asunto de lado por ahora, ya que no tenía ninguna pista que seguir. Al llegar a la posada, su grupo se despidió antes de retirarse a sus habitaciones. Pero Satoru estaba seguro de que pronto recibiría otra visita de las dos chicas rubias para leerle un cuento antes de dormir. Suspiró, bueno, veamos qué viene después, pensó, esperando con ansias el día siguiente.